Instrumento de tu paz. Conduce Fray Carlos Katzin. Reflexiones y entrevistas con un toque franciscano. Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Más a su programa Hazme Instrumento de tu Paz. Miren estas loqueras que nos dan de andar cambiando de locaciones, vamos a decir, pero estamos muy contentos. Si ustedes vean todos los malabares que estamos haciendo aquí, pero es un poquito también para contarles de nuestra realidad, de que conozcan un poquito el trabajo, la obra, ¿no? que hacemos los frailes franciscanos. Ya hace 8 días teníamos la oportunidad de hablar del comedor de la caridad. ¿Se acuerdan ustedes? Esta labor social que hacemos los frailes en favor de las comunidades más necesitadas. Hablábamos incluso del comedor que tenemos en la comunidad de Los Ailes. Los Ailes es una comunidad que surge en torno a un relleno sanitario, a un basurero, donde la comunidad, gran parte, se dedica a estas obras, ¿verdad? De separación, venta, recolección. Y nosotros tenemos ahí comedor de la caridad que lleva alimentos, lleva medicina, lleva consultas médicas, psicológicas a esta comunidad. También la comunidad de Bosques, todo gira en torno a Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, para que pues nos tengan presente en sus oraciones, para que nos ayuden, para que pidan por nosotros y también, por supuesto, ¿verdad? La ayuda siempre en especie, ropa que ya no ocupe, algún utensilios, cosas de su hogar, ropa, medicina, por supuesto, que no esté caducada. ¿Qué más? Bueno, estos los tratamientos, tuvimos la participación del juguetón ahora para los niños, en fin, siempre estamos ahí al pendiente. Tenemos más de 25 años realizando esta actividad, han pasado varios frailes que han dejado y han permitido que esta labor continúe. Un agradecimiento especial pues para todos ellos, ¿verdad? Los que tuvieron la idea, los que le fueron dando forma y sobre todo últimamente Fray Noé, que seguramente ustedes lo conocen porque también tiene algunos programas, sobre todo de la Milicia de la Inmaculada, que fue el que le dio esta estructura ya como asociación civil, el que nos permite recibir deducibles de impuestos. En fin, han sido muchas manos las que han pasado por aquí y esta obra pues necesita mucho de su ayuda, de su apoyo. Ahora pues nos encontramos en el convento de Cuautitlán Izcalli, en la abadía del Tepeyac, por donde está el Teatro San Benito. Aquí tenemos un convento y es la etapa de teología. Vamos a ver si en un ratito más, debido a los estudios, algunos de nuestros hermanos pudieran venir a saludar, a que los conozcan. Pudiéramos hacer, Dios mediante, si esto es propicio, poder hacer un programa vocacional, ¿verdad? Poder invitarlos, que nos cuenten un poco cómo es la formación, en fin, los podríamos invitar. Vamos a ver si en un momentito andan por aquí, siquiera para que los saluden, los conozcan. Bien, ¿qué más podemos decir? Bien, estamos hablando de los sacramentos de la iniciación cristiana. Los sacramentos son 7, lo hemos estado diciendo y repitiendo. Los sacramentos son 7 y están divididos en 3 grupos. Los sacramentos de iniciación, no hay que explicar mucho, de iniciación cristiana, los sacramentos de la salud y los sacramentos de servicio a la comunidad, que los iremos desmenuzando poco a poco si Dios nos da vida. Los sacramentos de iniciación cristiana son estos: bautismo, Eucaristía, confirmación. El orden incluso no es que nos afecte tanto. El primero es el bautismo, ya tuvimos programas acerca de él. La semana pasada hablábamos sobre la Eucaristía, sobre la comunión, sobre la primera comunión, y hoy hablaremos un poquito sobre la confirmación. Esto es muy interesante. Recuerden que no estamos dando una clase de historia. Alguien por ahí comentaba, si yo escucho estos programas, ¿me sirven como pláticas presacramentales?
si voy a ser padrino, si mi niño va a hacer su primera comunión. Estas pláticas me sirven no del todo. Sí son catequesis para la vida diaria, son catequesis que lo que pretenden pues es ilustrarnos un poquito, pero no es el objetivo, ¿verdad? Es simplemente una pequeña pincelada lo que nosotros damos. Es aclarar algunas dudas que van surgiendo, que en los comentarios que ustedes nos escriben, pues han ido saliendo. Bien, ¿qué es un sacramento? Lo decíamos con una definición muy sencilla. El sacramento es un signo sensible que nos comunica la gracia. Yo le ponía invisible para poder entender esto. Es decir, por medio de un signo, por medio de un gesto, por medio del agua, por medio del aceite, por medio de la imposición de manos, por medio de estos signos sensibles, quiere decir que son captados por los sentidos, por medio de estos signos sensibles, yo recibo la gracia. Es decir, la gracia, la vida de Dios. Dios me comunica parte de su vida, Dios me comunica de su ser, pero como esto no lo veo, como esto no lo experimento, por eso necesito un signo. Y ponemos varios ejemplos. Si usted llega con su niño y yo lo arrullo, lo cargo, no sé, y le digo, qué bonito estás, ya está bautizado, vaya, eso no basta. Y usted se va incluso con esta idea, ¿verdad? Usted se va incluso con este sentimiento de que algo faltó. Claro, porque los sacramentos los conforman signos. Signos. La fórmula de bendición, la fórmula de oración, la fórmula de consagración. Signos y fórmula. Se juntan estos dos elementos y entonces se produce, se da el sacramento. ¿Y para qué necesito un sacramento? Para que la vida de Cristo, para que parte del ser de Cristo me sea transmitido. Esto ya lo explicamos. Y hablábamos de la puerta de los sacramentos, que es el bautismo. Es la puerta de los sacramentos, porque de una criatura formada por Dios en el vientre de su madre, de una criatura, me transformo en hijo. Esto es muy interesante, porque el ser hijo me hace heredero, el ser hijo me hace partícipe, el ser hijo me permite recibir parte de la herencia, por así decirlo, ¿verdad? No es lo mismo, por mucho que usted, piense usted en un amigo, piense usted en un vecino que ha sido muy amable con usted, que ha sido muy cercano, mi amigo, mi vecino, mi compañero de trabajo. Por mucho aprecio que usted le tenga, por mucha cercanía que usted tenga con esta persona, no se podrá comparar con el cariño, con el afecto, con el amor que usted derrama sobre sus hijos, aunque sus hijos sean ingratos, ¿eh? Esto sería otro tema de meditación. Pero para dar a entender que no es únicamente, bueno, yo ya me bauticé, ya tengo mi credencial de cristiano, ya tengo mi credencial de católico. Es que no es nada más eso. ¿Se acuerdan? Lo decíamos. Es el mismo Cristo, es el mismo Dios que viene a habitar en nosotros, que viene a derramarse en nosotros. Esa palabra me gusta mucho, derramar. Porque no solamente viene a llenarnos, no solamente viene a completarnos, sino que se derrama, es decir, se da de más, se da de más. Bien, después hablábamos de la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. Ya lo explicamos, ¿se acuerdan ustedes? Con la definición del Código de Derecho Canónico, fuente y culmen de la vida cristiana. Y decíamos, ¿qué decíamos? Se me olvida. Decíamos que todos los sacramentos van a girar en torno a la Eucaristía, porque los demás sacramentos nos comunican la gracia de Dios. La gracia de Dios viene y como que una sombra, como que un espíritu, imagínense ustedes, como que una luz nos envuelve. Pero la Eucaristía es el mismo Cristo que ha decidido bajar. Es el mismo Cristo que ha decidido ser alimento. Ya lo explicábamos. Chequen un poquito el programa anterior. Es el mismo Cristo que ha decidido estar con nosotros, ¿no?
Hoy entonces hablaremos de la confirmación para cerrar este bloque de los sacramentos de la iniciación cristiana. Vamos a ir a un corte y escríbanos para poder mandar algunos saluditos. Pues ya vamos a cortar. Recuerden que por Zoom siempre, como estamos a la distancia, andamos un poquito con los tiempos, pero vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. No sé si tenemos ya algunos saluditos o algo. Bueno, si están, los van poniendo, por favor, y nosotros los vamos comentando un poquito. Bien, hoy vamos a hablar de la confirmación. Fíjense que este sacramento es de los que menos se entiende, por así decirlo. Es de los que... vamos a leer, dice Patricia Valencia, buenos días, Fray Carlos, paz y bien, Lucy Kutz, paz y bien, Irma Telles, buen día, Rosa María Pérez López, saludos, Fray Carlos, paz y bien, Lex, tenía mucho que no nos escribía, buenos días, paz y bien, Elma Carrillo, buenos días, saludos, bendiciones, Jovi San, paz y bien, paz y bien, paz y bien. Estamos hablando de la confirmación. Fíjense que tenemos un poquito como de duda, porque cuando se habla de la confirmación, como que nos viene a la idea de que, bueno, yo ya me bauticé, yo ya hice mi primera comunión, yo sigo presente en la iglesia y ahora confirmo que quiero seguir siendo católico. Como que a veces tenemos esa idea. Soy yo el que confirma, soy yo el que dice, sí, no sé si me van a entender, sí, ratifico que quiero seguir siendo católico, sigo seguro de que quiero seguir en esta religión. Ahí hay un poquito hay un poquito de error. No es así del todo. ¿Qué es la confirmación? Piensen ustedes, es difícil de entender, pero vamos paso a paso. Es cuando el Espíritu Santo ha decidido posarse, ha decidido entrar, ha decidido tomarnos como cosa suya. Esto es fácil de entender, ¿no? ¿Qué es la confirmación? Cuando el Espíritu Santo te toma como hijo, te toma como posesión, te toma como templo suyo. Muy bien, se entiende, ¿no? Es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Perfecto. ¿Y en el bautismo? ¿En el bautismo no recibí el Espíritu Santo? ¿O qué pasa ahí? ¿O lo recibí poquito y ahora ya es la plenitud? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son cosas que hemos escuchado. Cuando tú le preguntas a alguien, a los papás de confirmación, ¿qué van a recibir sus hijos? El Espíritu Santo. Cuando les haces este cuestionamiento dicen, bueno, no. Entonces van a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esto es un error. Y esto quiero hacer mucho énfasis porque esto nos permite como tener una idea más clara de Dios, ¿no? Un poquito aclarar esta idea que tenemos de Dios. Si yo pienso que en el bautismo Dios se me ha dado, pero no completamente, sino que el Espíritu Santo se me da completamente en la confirmación, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque Dios no es así, y esto nos puede servir para la vida espiritual, eso nos puede servir para nuestros momentos de oración, eso nos puede servir cuando acudimos a Dios para pedirle alguna necesidad. Dios no se da en partes, Dios no es desconfiado, Dios no dice, bueno, vamos tanteando el terreno, vamos a ver si me convences, vamos a ver si te portas bien, vamos a ver si eres buen cristiano. No funciona así. Por eso es tan importante el sacramento del bautismo.
Porque el sacramento del bautismo, vamos a ponerlo de manera así llana, el sacramento del bautismo nos convierte de criaturas formadas, creadas por Dios, nos convierte en hijos de Dios, en hijos adoptivos de Dios. Pero resulta que en el bautismo Dios no se ha guardado nada para sí. Dios se ha soltado, Dios se ha depositado, se ha derramado sobre este hijo suyo. Y esta marca y este compromiso que Dios hace en el bautismo deja una huella tan profunda, ya lo habíamos dicho, deja una marca tan profunda, le llamamos carácter, es decir, imprime carácter, es decir, deja una marca tan profunda que ni la muerte la puede quitar. Es decir, este hombre cuando crezca, este niño cuando crezca, esta mujer cuando sea adulta, seguramente se arrepentirá, cambiará de religión, renegará, se meterá a la santería. Está bien, ha roto su compromiso con Dios, pero lo que Dios prometió en el bautismo, el compromiso que hizo Dios en el bautismo, no lo cambia y se derrama totalmente, se derrama completamente. De tal manera que si Dios se compromete totalmente en el bautismo, entonces, ¿para qué me confirmo? ¿Para qué digo que recibí la plenitud del Espíritu Santo? Si ya en el bautismo se me ha dado la plenitud del Espíritu Santo. Porque la confirmación me capacita. Esto es diferente. El Espíritu Santo lo he tenido desde el bautismo, lo he ido dejando moverse, por así decirlo, he ido dejando que poco a poco me vaya iluminando, me vaya nutriendo, me vaya acompañando, me vaya guiando, ¿no? ¿Se entiende? Yo he sido instrumento, yo he sido un pedazo de barro en las manos de Dios. Y entonces Dios ha ido trabajando en mí, me ha ido iluminando con su palabra. Cuando hice la primera comunión, me ha ido también nutriendo, me ha ido acompañando, me ha ido fortaleciendo. Pero en la confirmación, es decir, en la imposición de manos, en la crismación, yo no confirmo que quiero seguir siendo cristiano. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de eso. Tú vienes vestido de blanco, con tu trajecito, tu velita y dices, me voy a confirmar. Sí, quiero seguir siendo católico. Es que eso de nada sirve. Porque al mes, a los 2 meses, a los 15 días, volveremos a fallar, volveremos a caer, seguiremos pecando por el resto de nuestra vida. La confirmación no es un gesto de mí hacia Dios. Esto a mí me gustaría que quedara muy claro. La confirmación no es un gesto de mí hacia Dios, como si yo le llevara un regalo. Señor, aquí vengo a tu presencia para decirte públicamente que sí quiero seguir siendo cristiano. Confirmo mi fe. No. ¿Por qué? Porque nuestras obras, nuestro pecado, nuestra forma de vida dirá todo lo contrario. En la primera crisis vendremos abajo, le daremos la espalda a Dios. Lo que a mí me interesa es que usted esté como muy claro que no somos nosotros los que vamos a confirmar nuestra fe en Dios. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Este hombre, este niño, esta niña que ha recibido el bautismo y se ha convertido en hijo de Dios, el Espíritu Santo lo ha ido moldeando, lo ha ido trabajando, lo ha ido iluminando, lo ha ido configurando con Cristo. Gradualmente lo ha llenado con su palabra, lo ha alimentado. En la primera comunión ha recibido a Cristo, se sigue nutriendo de él,
tiene una relación personal con Cristo y llega un momento culmen, por así decirlo, llega un momento propicio donde a través de la imposición de manos del obispo y de la crismación, el Espíritu Santo, que ya recibió en plenitud en el bautismo, ahora lo capacita como discípulo. Toda la vida lo ha ido preparando, toda la vida lo ha ido alimentando como discípulo y misionero. Este es el rasgo importante, como discípulo y misionero. Toda tu formación cristiana has recibido, te has alimentado, te has nutrido de la iglesia, de lo que Dios va poniendo en tu camino, has recibido gracia tras gracia. La confirmación, por supuesto que te sigue haciendo discípulo, te seguirás nutriendo, pero te capacita para ser misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que ya te toca dar. Ya te toca alimentar, ya te toca trabajar para la construcción del reino, ya te toca misionar, ya te toca vivir una vida apostólica. ¿Me doy a entender? Entonces, no soy yo el que confirma que quiere ser católico, es Dios el que a pesar de mis faltas, el que a pesar de mis tropiezos, el que a pesar de mis errores, es como si Dios dijera: yo te escogí hace 10, hace 15, hace 20 años como discípulo y ahora yo confirmo que te vuelvo a llamar, que te vuelvo a amar, que te he amado desde el primer día. Entonces, para que veas que esto es real, ya no solo eres discípulo, ya no solo recibes, sino que ahora confío y te confío para que tú también vayas a dar, vayas a nutrir a otros. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Es Dios el que vuelve a confiarnos, pero ya no solamente para recibir. Te tengo tanta confianza y te tengo tanto amor que ahora quiero poner cosas sagradas en tus manos. Ahora tú ya estás preparado, ahora tú ya estás listo para ser misionero, para llevar, para alimentar, para darme a conocer a otros. Esto es muy interesante. Vamos a, si es hora, sí, vamos a un cortecito, porque quiero leer algunos comentarios. Escríbanos qué les parece, qué opinan, qué dudas tienen, para que se pueda entender sobre todo este sacramento que es muy bello, porque nos hace parte activa de la iglesia. Ya lo éramos, pero ahora digamos que hemos cumplido como la mayoría de edad. Lo vamos a explicar en el último bloque, pero vamos a un corte y escríbanos, por favor. Tenemos algunos saluditos. Dice Jorge: buenos días, Fray, desde el Estado de México, mucho gusto. Azu Romero, Berta Tejada dice: gracias, Fray Carlos, por su clase, Dios lo bendiga, nos aclara muchas dudas. ¿Quién más? María Guadalupe Rosas dice: excelente, Fray Carlos, en lo personal me hacía falta esta aclaración, andaba un poco confundida con respecto a este sacramento. Dice Lex, Fray Carlos, tengo 2 hijos varones que no están confirmados, actualmente tienen 20, 21 años, y ahora es más difícil que acepten este sacramento. ¿Cómo o qué debo hacer para que de forma propia, digamos, acudan a recibir el sacramento? Ahorita vamos a hablar un poquito de la tercera parte. Bien. Es importante, ¿verdad? Como decíamos, aclarar un poquito esto. El sacramento de la confirmación, digamos que es como la licencia de conducir, ¿no? Nos hace parte activa de la iglesia. Ya lo éramos porque participábamos a lo mejor como monaguillos
porque a lo mejor estaba en un grupo juvenil, porque a lo mejor estaba en el grupo de catequesis. De alguna manera he participado en la vida de la iglesia. Pero digamos que ahora, es que no quiero utilizar este nombre, pero digamos que ahora la confirmación, no sé si sea correcto decir, como que me da una personalidad jurídica, como que, bueno, no, a lo mejor quiten esa parte, esto que decíamos, como que ya tengo mi credencial para votar, es decir, ya no es necesario que yo venga con mis papás, ya no vengo porque me traen mis papás o porque espero recibir la primera comunión no, es que la confirmación tendría que ser esta licencia para conducir, ¿no? Es decir, esto que tú has visto hacer a los adultos, ser lectores, trabajar en un retiro, participar en algún grupo parroquial, incluso ayudar en el servicio del altar, es que la confirmación te capacita para eso. Es que la confirmación te impulsa. Es que el Espíritu Santo ya no solo va. El Espíritu Santo en un principio te iba nutriendo, ojalá se entienda esta parte, te ibas alimentando, ¿verdad? Tú no sabías cómo, tú ibas a un retiro para tu primera comunión y tú no sabías, pero ya estaban las pláticas preparadas, ya estaban las dinámicas hechas, ya había quien había limpiado, ya había quien había conectado los micrófonos, ya había quien había limpiado el templo, porque a ti te tocaba ser discípulo, recibir, alimentarte. Ahora eres misionero. La confirmación te capacita para misionar. Y misionar no significa tal cual las misiones en Semana Santa. Por supuesto que sí, tiene ese tinte. Pero misionar significa llevar la buena nueva. ¿Cómo? Por medio de mi trabajo, por medio de mi apostolado, visitando enfermos, visitando un asilo de ancianos, cantando en el coro de la iglesia. La confirmación me capacita porque Cristo ha confirmado su confianza en mí. Porque Cristo me ha puesto todavía más tesoros en mis manos. Antes me alimentaba, ahora Dios no solo me alimenta, sino que me da para alimentar a otros. Ay, no sé si me estoy dando a entender. Esto es muy importante. Esto es muy importante. A estas alturas, hablando de una persona que ya se confirmó, para estas alturas tendremos que hablar de un encuentro personal con Cristo. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Si la persona no se ha encontrado con Cristo, será muy difícil que le quiera servir. Será muy difícil que quiera trabajar por él. Muy difícil. Es fundamental el encuentro personal con Cristo. No, ahorita que preguntaba, creo que era Lex, ahorita que decía, bueno, ¿cómo le hago para que mis hijos quieran ir? Es que no. Aunque los lleve arrastrando, no van a querer. Hasta que no tengan un encuentro personal con Cristo. Cuando la persona se encuentra personalmente con Cristo, entonces la vida cambia. Pero yo pienso que, vamos a hacer como un paréntesis, yo pienso que uno de los problemas más graves que hemos tenido nosotros, ¿no? Como los de las últimas generaciones, es que hemos querido hablar de Dios a través del miedo, a través como de amenazas. Si no te confiesas, si no vas a misa, ¿por qué no has ido? ¿Por qué no te casas por la iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre así como señalando el error del otro, ¿verdad? Y es lógico, por ejemplo, si tú llegas y dices, ¿por qué no te casas por la iglesia? Y tú ves a todos los casados por la iglesia y dices, híjole, no, es que no me convence. Es un mero trámite, es un mero requisito. ¿Por qué no te confiesas? Y tú ves a todos los que hacen fila para confesarse y dices, híjole, pero si yo sé cómo viven. Por supuesto que no te quieres confesar. Ese sería otro tema, ¿verdad? Porque a nosotros no nos mueve el ejemplo de otros, nos debería de mover el amor a Cristo, pero ese es otro tema. Pero es verdad que nuestro testimonio influye demasiado. Es verdad que nuestro testimonio influye demasiado. ¿Cómo conseguir un encuentro personal con Cristo? Ese es el objetivo del programa de hoy. La confirmación me capacita para salir.
me inyecta esa energía, esas ganas, ese espíritu de querer llevar la buena noticia. Eso queda clarísimo. La confirmación me impulsa, me avienta para llevar a los demás la buena noticia. Eso ya no hay vuelta de hoja, eso queda muy claro. Pero ¿qué pasa si yo no lo tengo? ¿Qué pasa si yo no tengo ese espíritu? ¿Qué pasa si yo todavía, y soy confirmado, pero no tengo ese impulso, pero no quiero? ¿Por qué? Porque no me he encontrado personalmente con Cristo. Esto es fundamental, porque si no usted se va a casar, porque si no usted se va a fíjense, si no usted se va a meter a la vida consagrada, si no usted se va a ordenar sacerdote, si no usted, lo que quiera. Usted puede ser el presidente de la adoración nocturna de toda la República Mexicana, pero si no se ha encontrado con Cristo, será un mero trabajador administrativo, será un asalariado. La confirmación nos capacita para misionar. Y la misión es esto, hablar del querigma, llevar la buena nueva, la noticia, el primer encuentro gozoso con Cristo. Si yo no he tenido ese encuentro, aunque haga muy bien mi trabajo, seguiré siendo un asalariado. Eso hay que entenderlo, por favor. Piensen ustedes, por ejemplo, la gente que reza en nuestros pueblos. Hay gente, y de verdad que no quiero atacar a nadie, pero usted conoce gente que hay veces que tiene 3 hasta 4 rosarios de difunto en un mismo día, pero que no ha tenido un encuentro con Cristo. Qué bueno que haya quien le reza a los difuntos, pero lo fundamental es el encuentro con Cristo. Entonces mi labor apostólica, mi labor de apostolado, mi labor misionera tendrá una columna vertebral, tendrá una raíz, estará bien plantada. Si no, soy un asalariado, soy un trabajador, como si estuviera en una oficina nada más esperando que den las 6 de la tarde y esperando la quincena para cobrar mi salario. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque, como acabamos de decir, ¿verdad? Y de leer ahí en los mensajes, pues no sabía o no sé bien qué es la confirmación, a qué me compromete, pero qué también recibo. La plenitud del Espíritu Santo, pero esta plenitud yo ya la recibí en el bautismo. Decimos la plenitud del Espíritu Santo en este sentido, de que soy discípulo y misionero. Recibo, pero también estoy llamado ya a dar. Y hay personas que llevamos 30, 40 años en la iglesia y toda la vida queremos únicamente seguir recibiendo. Que hagan pláticas. Es que los padres no explican esto en la misa. Es que no hay quien lea bien en la misa. Es que cuando cantan, cantan feo. Es que no hay quien lleve despensa a los pobres. ¿Me doy a entender? Yo estoy metido en la iglesia, pero quiero seguir siendo únicamente discípulo. Denme, aliméntenme, nútranme, síganme dando. No. La vida cristiana implica, sí, seguir llenándote, pero llenándote, nutriéndote para dar, para misionar, para llevar algo. Esto es interesante, ¿eh? No saben la cantidad de críticas que yo he escuchado a lo largo de varios conventos, de varias capillas, parroquias. La gente que se queja de que es que no cambian esas flores, es que ya huelen mal porque el agua está podrida, es que se ve que no barren, es que se ve que no limpian, es que aquí el padre no confiesa, es que aquí no hay cursos, es que aquí en la oficina solo abre en la mañana, es que. Porque toda la vida quiero ser discípulo. Y discípulo entre comillas, porque el discípulo también es alguien dócil a la palabra de Dios. Sí, me estoy nutriendo, pero me nutro y en el interior va cambiando mi vida. O sea, un discípulo es un imitador de Cristo. Es alguien que sigue los pasos de Cristo. Entonces, llamémosle discípulo. Pero un discípulo no está como todo el día viendo el punto negro, ¿verdad? El quemadito en el arroz. Y a veces eso nos pasa. A veces eso nos pasa. A veces nos pasa que porque damos dinero a la iglesia, las cosas deben de cambiar. Entonces, ¿para qué piden limosna si no cambian los focos, si no impermeabilizan?
Yo le dije al padre, ¿qué necesita para hacer esto? Y yo le coopero, yo le traigo dinero. No basta con eso. El confirmado tiene que ser discípulo y misionero, llevar la buena noticia, salir al encuentro del otro. Por eso, a veces raspa. Miren, hay situaciones difíciles en la familia de cada uno, ¿verdad? El que nunca quiere escuchar nada de Dios, el que está harto, el que vive alejado de la iglesia, todos tenemos familiares así. Pero también es interesante que muchas de estas actitudes negativas, muchos de estos desplantes que tienen hacia la iglesia, mucho también tiene que ver con nuestra forma de misionar. No llevamos la buena nueva a nuestros hogares, a nuestro trabajo, ¿no? Mi abuelita decía esto de santo, santo y escupe diablo, ¿no? Es decir, sí, somos gente metida en el templo, somos gente metida en los grupos parroquiales, somos gente que bueno, le sirve hasta de chofer al párroco. Pero eso no garantiza un encuentro personal con Cristo. El discípulo misionero, el confirmado, debe de tener a la base un encuentro personal con Cristo. Un encuentro personal con Cristo. Pues yo soy coordinador de matrimonios, yo creo que ya lo viví, he vivido como 40 retiros. No, eso es otra cosa, eso es un añadido, qué bueno. El discípulo misionero tiene un recuerdo muy claro, tiene una fecha muy exacta. Este fue el día donde yo me encontré con Cristo. Este fue el día donde yo experimenté que algo en mi vida tenía que ser diferente. Quizá una confesión, quizá una hora santa, quizá un retiro, quizá una dirección espiritual, pero yo debo de tener esa fecha muy clara. Fue el día que yo hice mi retiro para casarme, o fue el día que yo fui a un campamento católico, o fue el día que me confesé con el Padre, e incluso la confesión duró más de 1 hora. En fin, un encuentro personal con Cristo. Y usted no puede decir que esto es como sacarse la lotería. Bueno, yo pienso que eso les ha de pasar a algunos cuantos, o a algunos escogidos, a los elegidos. No. El encuentro personal con Cristo es para todos los bautizados. Y yo me atrevería a decir que incluso los que aún no están bautizados, pensando en los adultos, ¿no? El encuentro personal con Cristo es para todos. Búsquelo, búsquelo. Fíjate, ahí luego me desespero un poco, sobre todo en los jueves, que ya les he platicado un poco que a mí me gusta no solamente exponer el Santísimo, sino dirigir un poquito la hora santa, ¿no? Porque nosotros también necesitamos un momento con Jesús sacramentado, ¿no? A eso de que, bueno, expongo el Santísimo y luego me meto a la sacristía. No. Yo también necesito un momento con Jesús sacramentado. Y algunas veces lo dirijo yo, porque yo veo que hay personas que, fíjense, llegan antes al rosario. Cuando yo llego, exponemos el Santísimo. Entonces, X o Y persona ya estuvo en el rosario, ya estuvo en la hora santa, y después de la hora santa hay misa. Es decir, ha estado al menos 3 horas en la iglesia, pero se le ha pasado todo el tiempo en estar leyendo libros, aunque sean de oraciones, pero son lecturas tartamudeadas, sin entender lo que dicen ahí, porque son libros que dicen, vosotros sois los... Y la gente lee por cubrir un horario. ¿Y cuándo se va a dar el encuentro con Cristo? ¿Cuándo se da el diálogo con Cristo? Si no hay momentos de silencio, si no hay momentos de meditación, el discípulo misionero, el confirmado, debe de tener una fecha, un recuerdo. Esa fue la vez que yo me encontré con Cristo. Una asamblea de renovación, algo. Ese fue el día donde yo experimenté la presencia de Cristo, donde me sentí abrazado, donde descargué mis culpas, donde lloré mis penas,
o al contrario, ¿verdad? Donde me llené de gozo, donde experimenté la esperanza de la vida porque estaba pasando por un momento difícil. En fin, el encuentro es para todos. Búsquenlo, búsquenlo, ponga los medios, búsquenlo, ¿no? Métase a un retiro, participe de un grupo, tenga sus momentos de intimidad con Jesús sacramentado. Lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando va al mercado, los jueves están las parroquias abiertas con el Santísimo expuesto. Ahí vaya, hínquese en silencio, cierre los ojos y digan: Señor, aquí estoy, tómame, llámame, manifiéstate en mi vida. Y usted viene y me escupe en la cara si Dios no se hace presente. Porque el Señor está buscando un pequeño indicio, un pretexto para instalarse en nuestro corazón y transformar. Antes de hacer como el pequeño resumen, vamos a ver si tenemos algunos saludillos, o yo cuando ya me empiezo a alocar, a lo mejor la gente se desconecta. ¿Hay algunos avisos? No. Bueno, digo, algunos saludos o comentarios o algo. Sí. Dice: el amor de Dios siempre nos acompaña. No. No sé si esté pasando en la pantalla, pero miren, lo voy a leer y no es tanto así. El amor de Dios siempre nos acompaña. Sí, sin duda. Y el confirmar que lo amamos no es así. No. Otra vez, yo entiendo lo que quiere decir. No es nada personal contra usted. No, si lo podíamos regresar, por favor. No es que yo confirme. Hoy yo me voy a confirmar, hoy 10 de febrero. Para el día 11, 12 de febrero ya volví a pecar, ya lo volví a traicionar, ya le volví a dar la espalda. No es que yo confirme nada. Es Cristo el que vuelve a confiar en mí. Me confirma en su amor, Él a mí, no yo a Él. Esto y es difícil entender por qué es la confirmación en un adulto. Pero es agradable esa edad. Sí. No tiene que ser adulto, tiene que ser alguien maduro en la fe. Lo mínimo indispensable, maduro en la fe. No tiene que ser adulto. Esto hay que quitar esta idea. Es que tiene que ser adulto. No, tiene que ser alguien maduro en la fe. Por ejemplo, a mí me llama mucho, y lo voy a comentar porque no está aquí en el grupo de WhatsApp. A mí me llama mucho, por ejemplo, una niña monaguilla, ha de tener como 15 o 16 años, que es monaguilla en una capilla que tenemos. Incluso es hija de la sacristana. Pero tú la ves como muy comprometida en su servicio, muy atenta a las cosas del altar. Anda, por ejemplo, ella estudia, creo que incluso en la prepa, una cosa, ha invitado a sus amigos al servicio, a sus amigos de la escuela los invita para que vean cómo participen en la misa. Y no piensen ustedes que se luce algo. No. Habla de un servicio, de una reverencia. Entonces, la confirmación no es para el adulto. La confirmación es para el maduro en la fe. Pero nunca somos maduros en la fe. Por eso, lo mínimo indispensable, ¿verdad? Que haya dejado la edad infantil. Lo mínimo indispensable. Un adolescentillo, por ahí estamos hablando. Mi familia y yo lo tomamos la gracia de Dios en comunión y mi matrimonio, y desde entonces servimos al Señor. Muy bien. Dice abajo Diego, no tiene nada de malo ser un asalariado. ¿De qué? Dice, ya, aquí. Sí, ajá. Habría que, esto dice, no tiene nada de malo, es que no, se está moviendo mucho en los letreros. Dice, no tiene nada de malo ser asalariado. ¿De qué posición de privilegio goza para ser tan vil símil? Sí, tienes toda la razón. A lo mejor no asalariado en el sentido civil, sino más bien en este sentido del buen pastor, ¿no? Que está en la Sagrada Escritura. Dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Lo dice la Sagrada Escritura.
El asalariado, así lo dice la Sagrada Escritura, el asalariado ve venir al lobo y huye. Un poquito en eso, ¿verdad? En ese sentido. En el asalariado, en este sentido, en que lo toma la Sagrada Escritura. No, por supuesto que no esté mal ser asalariados. Incluso, dichosos los que tienen un salario, nosotros ni siquiera eso, ¿verdad? Al menos los frailes franciscanos. No es por ahí el asunto. Era más bien para decir que no se debe de hacer en este sentido como para una cierta recompensa o como para un cierto intercambio, ¿no? Que a veces podemos hacer con Dios. No, yo vengo, te sirvo porque espero algo de ti. Lo hemos comentado en otros programas y es muy buena esta reflexión que se hace porque se puede aclarar, ¿verdad? No un asalariado como nuestros padres que salen a trabajar, no, por supuesto que no, sino en este sentido de la Sagrada Escritura, ¿no? Que lo toma la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene esta palabra, ¿no? El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado ve venir al lobo y huye, ¿no? Un poquito iba por ahí. A lo mejor no lo supe expresar como debería de ser, pero no, nuestros padres son asalariados. Mi papá, en paz descanse, también un asalariado. Y con orgullo, ¿verdad? Virginia, no sé si arriba de Virginia hay otros. Las mismas iglesias, dice, gracias Diego Reina Chávez, dice, las mismas iglesias tienen trabajadores administrativos en sus oficinas y en sus mayorías son mujeres y no tienen nada de malo. Virginia Lagunes manda bendiciones. Lex, debemos de trabajar por el reino de Dios desde nuestra trinchera, dar y ser mejor tomando como base los evangelios, las obras de misericordia, el rosario, etcétera. Recordemos que no es fácil y mucho menos gratuito. Bien, no sé si es el último, ya es el último. Sí, esto es muy interesante porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de mover ahí un poquito. Por ejemplo, esto que decía en el último, bueno, pero también las obras de misericordia, bueno, pero también los rosarios, bueno, sí. Saben que hicimos un programa, antes de hablar de los sacramentos de iniciación, hicimos un programa base, ¿verdad? Un programa que así se llamaba, Sacramentos de Iniciación, el número 1, este es el 4 de 4. El 1 de 4 decíamos, tenemos que poner todas estas bases precisamente para poder entender qué significa la vida sacramental. Y aunque raspen, la vida sacramental es indispensable, ¿no? La vida sacramental es la única que nos concede la gracia. Los actos de piedad, los sacramentales, como puede ser el agua bendita, como pueden ser los actos de piedad como el rosario, el Via Cruz y las peregrinaciones, nos acercan a la gracia, nos ponen en el camino de la gracia. ¿Se entiende esto, no? Pero la gracia la recibimos por los sacramentos. Punto. La gracia la recibimos por los sacramentos. Los actos de piedad, las obras de la misericordia nos acercan, nos ponen en contacto directo con el sufriente, el doliente, que ahí está Cristo en ellos. Pero la gracia la recibimos por la vida sacramental. Lo que decimos es, los sacramentos de la iniciación cristiana van siendo integrales, ¿no? Nos van integrando toda la vida, integrales y graduales. Y graduales, ¿qué quiere decir? Lo que decíamos, ¿verdad? En un principio yo he ido creciendo como discípulo, ¿verdad? Alguien que se va nutriendo, alguien que se va llenando, alguien que se va alimentando. Se nutre, pero llega un momento en que hay que dar. Discípulo y misionero, concretamente a partir de la confirmación. Me capacita, no me obliga, me capacita. Y eso es triste, que tú tienes todo el conocimiento, que tú tienes todas las características, que tú tienes, el Espíritu Santo se ha derramado en ti, te ha capacitado para ser misionero y no ha pasado. Y no he querido. No nos obliga, ¿verdad? No es que ya te toca, tienes que hacer. No. La confirmación te capacita, nos capacita como discípulo y misionero. Seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo, seguiremos nutriéndonos, pero ahora también estamos llamados, invitados a dar, a misionar.
discípulo y misionero. No nos obliga, pero nos capacita, ¿no? Y no se enciende una vela para ponerla debajo de la, para ponerla debajo de la mesa, ¿no? La luz se enciende para que alumbre, es decir, el Espíritu Santo te capacita para dar. Esto hay que tenerlo muy claro. Esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, yo creo que empieza a raspar el asunto, y eso a mí me agrada. Empieza a raspar cuando decimos, pero es necesario el encuentro personal con Cristo. Es necesario el encuentro personal con Cristo. Lo decía Santa Teresa de Ávila, a Cristo se le encuentra entre las ollas, entre los trastos, ¿verdad? No necesitamos irnos una semana de retiro. Qué bueno que tengamos esa oportunidad. Pero se trata más bien de, ¿cómo se llama? De buscar a Cristo, de estar al pendiente de Cristo, de querer un encuentro personal con Él. Esto es indispensable, esto se tiene que dar. Si no, seremos, para no decir esa palabra, ¿seremos qué? Pues personas, ¿verdad? Como dicen, a mí me decían en la escuela, es que tú nada más vienes a calentar la banca. A mí me lo decían, ¿no? Porque yo era vaguillo. Nos puede pasar lo mismo en la iglesia. Nos puede pasar lo mismo. Ir y no encontrarnos con Cristo. Como los patos, todo el tiempo, toda la vida metidos en el agua, pero sin mojarnos. Ya lo había comentado en el programa anterior. Yo a veces les digo eso cuando bautizo, ¿verdad? Que el agua que va a caer sobre este niño, de alguna manera nos salpique, de alguna manera nos renueve, por decirlo de alguna manera. Eso hemos querido y eso pretendemos, ¿verdad? Con estos programas. Gracias a Dios, estamos próximos, seguramente estaremos preparando algo, porque estamos próximos a cumplir 3 años. Gracias a todos los que lo han hecho posible, a todos los que nos han permitido. Estaremos dando un poquito más de informes, pero aprovechar para recordar a Monseñor Guillermo, ¿verdad? Que fue el que nos abrió el espacio, ahora ya goza de la presencia de Dios, al Padre Didier, a Radio San Juan Diego en la diócesis de Cuautitlán. Después pasó el tiempo y a la provincia eclesial de Tlalnepantla, que nos hace favor de compartir estos programas, a los grupos de WhatsApp que nos escriben a veces desde Perú, desde Costa Rica, que Dios les bendiga mucho. Estaremos teniendo un programita especial, estaremos recordando estos programas. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias también por retroalimentarnos. Todo dice ahí la carta de San Pablo, mejor dicho, dice, todo ayuda, todo sirve para el que ama a Dios. Muy bien, muchas gracias por escucharnos, por sus comentarios. Esto, ¿no? Lo importante de esto es vivir nuestros sacramentos, no alejarnos de los sacramentos, convertirnos, participar como discípulos y misioneros. Muchas gracias. Soy Fray Carlos Katzin, fraile franciscano conventual, y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 8 días en este su programa, Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien.